El acta de la sesión 165 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 166 queda a disposición de la comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señora presidenta. La comisión ha recibido los siguientes documentos. Un oficio del Ministerio de Salud, quien responde a uno que emitiera esta comisión, respecto a acciones desplegadas, exámenes efectuados y diagnósticos a una persona de iniciales MAR. Y ellos contestan, esta persona tuvo problemas de lesiones con motivo del estallido social, y el Ministerio de Salud dice que no pueden dar respuesta a lo que nosotros solicitamos, visto que se tratan de datos de carácter sensible, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 20.584, que establece los derechos y deberes de los pacientes. También se recibió una nota del director del INDH, quien excusa su asistencia a esta sesión por motivo de agente institucional y señala que en su representación asistirá el jefe de la Unidad de Protección de Derechos, Rodrigo Bustos Botay. También se recibió una nota del jefe de gabinete del ministro del Interior, quien excusa su asistencia por motivos de agenda, pero dice que puede asistir el subsecretario, señor Gali. Y también se recibió una nota del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien excusa su asistencia y también excusa la asistencia de la subsecretaria de Derechos Humanos a esta sesión, dado que la materia por la que fue convocado, insiste el señor ministro, corresponde a competencia del Ministerio del Interior. Esa es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Ruego a las señoras diputadas y a los señores diputados adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra, diputado Mario Venegas. Yo solo una reflexión en relación al punto 1. Nosotros debiéramos dejar constancia y como principio, efectivamente lo que ahí responde la autoridad y no vamos a estrellar con esa misma respuesta. En realidad, hoy el tema de los derechos y la privacidad, ¿no es cierto?, los datos de los pacientes es un tema que incluso ha sido legislado, de manera que lo tengamos presente. No podemos, es inoficioso hacer esas consultas porque se van a asilar, como lo dicen, en precisamente la protección de datos privados que son de los pacientes. Hoy día incluso, por ejemplo, uno llama a un hospital a solicitud de la familia para tratar de interceder y conocer el estado de alguien que está grave, y un director que conozca algo de la ley le va a decir exactamente lo mismo, ¿no? Así que a tenerlo presente, ¿no es cierto?, para que no hagamos estas acciones que resultan a la luz del ordenamiento que tenemos jurídico inoficiosas, ¿no? Y lo demás, bueno, lamentar que no estén los ministros, pero esperemos que esté a lo menos el subsecretario, digamos, del Interior. Muchas gracias, diputado. Sigue ofrecida la palabra respecto a la cuenta. No hay más solicitudes. Ya. Ofrezco la palabra sobre asuntos varios. Tampoco. Bueno, esta sesión tiene por objeto continuar el estudio del proyecto de ley de origen en moción de los diputados señores Jorge Brito, Miguel Crispi y Giorgio Jackson, y de las diputadas Maite Orsini y Catalina Pérez, que establece principios y normas generales en el marco del pleno respeto a los derechos humanos, a que deben ceñirse los protocolos sobre el uso de la fuerza y armas disuasivas por parte de las fuerzas de orden y seguridad pública. Boletín número 14.033-17. Para este objeto se acordó invitar al señor ministro del Interior, Rodrigo Delgado, quien será representado por el subsecretario del Interior, señor Juan Francisco Gali. Él nos ha hecho llegar por interno de que se va a poder incorporar a las 14:15 por otra sesión que tiene en el Senado. Al señor ministro de Justicia, 16:15, sí.
al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, y a la Subsecretaria de Derechos Humanos, señora Lorena Recabarres, quien ha excusado su asistencia por los motivos señalados en la cuenta. Al señor Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Mico, quien será representado por el jefe de la Unidad de Protección de Derechos, don Rodrigo Bustos. Al director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Temuco, don Javier Velázquez Valenzuela. De acuerdo a los antecedentes que tiene el señor secretario, el señor director nacional del Instituto de Derechos Humanos se habría excusado y ofrezco la palabra al jefe de la Unidad de Protección de Derechos del Instituto, don Rodrigo Bustos. Muy buenas tardes, señora presidenta. Por su intermedio, saludo a los demás señores diputados y señoras diputadas y a las más personas presentes e invitados, invitadas que están o que se van a poder conectar en unos minutos. Reitero la excusa del señor director del INH, el señor Sergio Mico Aguayo, que lamentablemente no pudo estar presente por otros compromisos institucionales que había adquirido con anterioridad. Y dicho ello, procedo entonces, señora presidenta, a plantear la posición del Consejo del INH sobre esta moción, este proyecto de ley. Como usted sabe, como sabe esta honorable comisión, el INH analiza los proyectos de ley a través de discusiones que se dan en su órgano colegiado máximo, que es el Consejo del INH. En este caso, este proyecto de ley, esta moción fue analizada y fue producto de ello se realizó un informe que va a ser remitido a vuestra comisión y que fue aprobado además por unanimidad por parte del Consejo del INH. Dicho lo anterior, voy a señalar en primer lugar algunos antecedentes de hecho que muestran la relevancia, dado los acontecimientos ocurridos en los últimos años en materia de violación de derechos humanos, la relevancia de un proyecto de ley, de una moción de este tipo. En segundo lugar, me referiré a algunos estándares de derechos humanos generales y también algunas recomendaciones previas del Instituto Nacional de Derechos Humanos en esta materia. Y en tercer y último lugar, me referiré propiamente al proyecto de ley, señalando, como siempre lo hacemos, algunos aspectos que valoramos y también algunas cuestiones que observamos o que creemos que pudieran ser objeto de ciertas mejoras. Lo primero, como decía, señora presidenta, señalar algunos antecedentes de hecho, porque este proyecto de ley tiene que ver con la regulación del uso de la fuerza por parte de ciertos agentes del Estado. Y en Chile tuvimos ciertos hechos, como es sabido, sobre todo desde octubre del año 2019 en adelante, que fueron objeto de sendos informes de organismos internacionales y también del propio Instituto Nacional de Derechos Humanos, tanto el informe anual 2019, hace poco se dio a conocer un informe de seguimiento de recomendaciones de dicho informe, y también una gran cantidad de acciones judiciales producto precisamente del uso de la fuerza por parte de agentes del Estado, que por cierto entonces está muy relacionado con el objeto de este proyecto de ley. Y ahí entonces algunos datos, algunos elementos que es importante considerar a nuestro juicio al momento de discutir sobre una legislación de este tipo. El INH ha presentado un total de 3.084 querellas por hechos de violencia que habrían sido cometidos por agentes del Estado en el contexto de la crisis social de octubre de 2019 en adelante. El INH, con la información de las querellas que tiene, que están en investigación, aún la gran mayoría en este momento por parte del Ministerio Público, realiza una identificación y caracterización de las víctimas, en este caso 3.556 víctimas, y podemos señalar, por ejemplo, que es importante porque en el proyecto de ley hay un abordaje de lo que debiera hacerse respecto a niños y adolescentes, que
En el caso de la edad, se consigna un total de 570 personas menores de 18 años que habrían sido víctimas de esas violaciones de derechos humanos, versus 2.968 personas adultas. Por otro lado, también señalar que de esta caracterización de las víctimas se puede señalar que 3.185 denunció tener consecuencias físicas, y de ellas 123 con trauma ocular y 40 con pérdida de visión irreversible. Según el tipo de institución identificada por la víctima como responsable de los hechos vulneratorios ejercidos en su contra, el INH ha presentado 5 querellas por hechos que involucran a la Armada, 2.925 por hechos que involucrarían a personal de Carabineros, 122 relacionados con funcionarios del Ejército y 29 con funcionarios de Gendarmería, 49 de la Policía de Investigaciones y 3 por falta de atención en hospitales. Por último, y con esto termino esta primera parte contextual de hecho, existe un total de 1.704 víctimas que denuncian al menos un hecho de disparos desagregados de acuerdo a Perdigone, 1.202, bomba lacrimógena, 327, balines, 105, munición sin identificar, 58, balas, 42, postones, 4, cánica de vidrio, 1 y una piedra. Entonces, todos estos antecedentes de hecho para que puedan ser considerados en el análisis del proyecto de ley. En segundo lugar, algunas cuestiones generales sobre la regulación legal del uso de la fuerza. Y aquí quiero partir diciendo que el INH valora positivamente la intención de legislar en materia de uso de la fuerza y armas menos letales, debido precisamente a las persistentes recomendaciones nacionales e internacionales que buscan la regulación de este uso en una ley que fije lineamiento acorde a los estándares internacionales de derechos humanos aplicables en la materia. Aquí, señora presidenta, es importante que esta comisión tenga presente que hoy en día la regulación del uso de la fuerza está fundamentalmente en protocolos de Carabineros realizados por la propia institución, en la RUF, regla del uso de la fuerza, también realizada por el Ejército, y de la misma manera por protocolos de otras instituciones. Y el Instituto y organismos internacionales han recomendado que esto tiene que hacerse a través de normas de carácter legal, porque claramente el uso de la fuerza puede implicar restricciones, afectaciones a derechos fundamentales. Esto ha sido objeto de amplia preocupación por parte de órganos internacionales de protección de los derechos humanos, en razón precisamente de la necesidad de conciliar el uso legítimo de la fuerza, por cierto, con, por ejemplo, el derecho a la vida, reconocido en el artículo 4 de la Convención Americana de Derechos Humanos y en el artículo 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los estados deben vigilar que sus cuerpos de seguridad, a quienes les está atribuido el uso de la fuerza legítima, respeten el derecho a la vida de quienes se encuentran bajo su jurisdicción. Y el relator especial de Naciones Unidas sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha señalado que precisamente un primer paso para salvaguardar el derecho a la vida consiste en establecer un marco jurídico adecuado para el uso de la fuerza por la policía, en el cual se establezcan las condiciones que justifiquen el uso de la fuerza en nombre del Estado y se prevea un sistema de depuración de responsabilidades para los casos en que se traspasen esos límites. El INH también ha reiterado en diversos informes de su programa de derechos humanos, función policial y orden público del 2017, del 2018, por tanto, previamente a los hechos de octubre de 2019 en adelante, la necesidad de tener una legislación nacional que regule la facultad de la fuerza de orden para el uso de la fuerza y de contar con una ley que considere los principios de necesidad, proporcionalidad, gradualidad y focalización, como en parte busca hacerlo precisamente el presente proyecto de ley. Incluso a través de un oficio de enero de 2020, el oficio 28 del 9 de enero, se envió al Ministerio del Interior la recomendación y Seguridad Pública, la recomendación contenida en un informe del 2018, donde se instaba al Estado a adecuar la legislación nacional a fin de regular el uso de la fuerza, asegurando que los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego y el código de conducta para funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley se incorporen en nuestra legislación. Y en ese oficio se señalaba que se insiste en la necesidad de regular por ley el uso de la fuerza y empleo de armas de fuego por parte de organismos de seguridad del Estado, al igual que se hace en otros países como Argentina, México, Perú y otros. Dicho lo anterior, señora Presidenta, en relación a estándares internacionales, me detuve mucho sobre esta obligación del Estado de regular a través de normas de carácter legal, de seguir estas recomendaciones de regular a través de normas de carácter legal el uso de la fuerza por parte de la gente del Estado, pero también señalar, y esto va a está más desarrollado en el informe que va a ser remitido a la brevedad a esta comisión, de necesidad, esto es que se haga uso de la fuerza solo cuando sea estrictamente necesario, tal como se establece en diversos instrumentos internacionales, el principio de proporcionalidad, justamente para que el nivel de fuerza utilizado sea acorde con el nivel de resistencia ofrecido. O en otras palabras, que el empleo de la fuerza no puede producir un daño mayor al que se intentaba prevenir. Y también, por cierto, la importancia de consagrar los principios de responsabilidad y precaución. Y por último, también hay estándares internacionales desarrollados respecto de lo que es el uso de la fuerza en contexto del ejercicio del derecho de reunión. Y ahí también el INH ha señalado en diversas ocasiones que nuestro país, nuestro Estado está al debe, puesto que no hay una regulación legal del derecho de reunión, sino que seguimos teniendo un decreto supremo, el 1086 del año 1983, y que ahí también hay una serie de recomendaciones de órganos del Estado que habría que considerar cuando se usa la fuerza en contexto del ejercicio del derecho de reunión. Ahora, señora Presidenta, algunas cuestiones que valoramos del proyecto de ley para, como ya había adelantado, señalar después algunas observaciones o mejoras que creemos que eventualmente podrían realizarse. En primer lugar, señalar que el INH, como yo había adelantado, ha señalado que en diversos informes que deberían ajustarse la normativa actual, que son protocolos, a normas y principios internacionales de derechos humanos por medio de una ley que considere los principios de necesidad, proporcionalidad, gradualidad y focalización. Y eso aparece consignado en esta moción, en este proyecto de ley, lo cual, por cierto, valoramos. En segundo lugar, el proyecto incorpora instrumentos y principios internacionales en materia de derechos humanos que permiten una regulación adecuada del uso de la fuerza y que pueden prevenir vulneraciones que eventualmente pueden generarse en la aplicación de los protocolos en cuestión. Y ese es un segundo aspecto que, por cierto, también valoramos. También nos parece positivo que el proyecto de ley se haga cargo del uso de sustancias lacrimógenas en el contexto de manifestaciones públicas. Y que ahí haya una preocupación especialmente respecto a los daños que puedan causar y a su uso restrictivo, sin perjuicio de lo cual después voy a plantear algo que creemos que pudiera ser considerado para eventualmente mejorar en estos aspectos este proyecto de ley. Y también señalar que en ese uso disuasivo, esa utilización de los disuasivos químicos, se plantea que la protección de la salud en general tiene que ser un bien considerado y relevante en este proyecto de ley, y especialmente respecto de grupos de especial protección como niños, niñas y adolescentes, lo cual también nos parece valorable. ¿Qué cuestiones consideramos que podrían robustecer la construcción de esta normativa? Primero, que hay alguna referencia a la prevención de la tortura y otros malos tratos. En el proyecto de ley se menciona la prohibición de realizar detenciones masivas, indiscriminadas, en el contexto del ejercicio del uso de la fuerza, en contexto de manifestaciones, el derecho de reunión. Pues bien, tal como de hecho está actualmente los protocolos de Carabineros de Chile, creemos que podría ser positivo que se establezca también expresamente la prevención, normas respecto a la prohibición de la tortura y otros malos tratos, sin perjuicio que eso esté regulado en otra ley. Nos parece pertinente que se haga, repito, tal como actualmente se hacen los protocolos de control del orden público de Carabineros de Chile. Por otra parte, sería importante establecer el principio de debida diligencia en las investigaciones respecto a los hechos vinculados con el uso de la fuerza por parte de agentes del Estado,
el principio de no discriminación en el uso de la fuerza. Como es sabido, el principio de no discriminación es un principio transversal del derecho internacional de los derechos humanos y puede ser importante también mencionarlo en esta moción legislativa. Y también dos cuestiones más específicas. Señalaba que efectivamente parece positivo lo que se aborda en relación al uso de sustancias químicas. Sin embargo, en algo en que ha estado al debe el Estado de Chile, y el Instituto lo señaló en su informe de 2019, su informe anual, y en un informe de este año, tiene que ver con la información sobre la composición de sustancias químicas. Ahí ha habido reserva por parte de Carabineros respecto de esa información, no ha habido transparencia completa, y creemos que es importante que haya alguna normativa que establezca la importancia de la transparencia respecto a la composición de los elementos químicos disuasivos. Y por último, algo relacionado con el uso de la fuerza en contexto de manifestaciones, también importante el deber de información e identificación de agentes de la fuerza pública. El INH ha constatado en diversas observaciones, manifestaciones, y así se ha señalado en varios informes, que hay múltiples casos en que no existe esa identificación, lo cual además ha sido objeto de recomendaciones por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en informes de dicho órgano del sistema interamericano. Por lo tanto, nos parece importante que haya alguna mención sobre aquello también. Pero para terminar, señalar que nos parece que es un proyecto que va en la dirección correcta en el sentido de avanzar en una regulación legal que fije lineamiento para la dictación de protocolos con la incorporación directa de estándares internacionales que permiten contar entonces con una mejor guía para la construcción de esos eventuales protocolos, y esperamos que estos comentarios, estas observaciones del INH puedan, por cierto, ser de utilidad en el debate legislativo que ustedes están dando. Muchas gracias, señora presidenta. Le agradecemos, don Rodrigo, su exposición, y si sería posible para que nos pueda enviar a la Secretaría de la Comisión. Sí, eso vamos a enviar a la brevedad ¿Sí? el informe, que es más completo que la exposición que yo Ya. acabo de realizar. Muchas gracias. También ofrezco la palabra al señor director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Temuco, don Javier Velázquez Valenzuela. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer la invitación de esta comisión. Quiero saludar por su intermedio a los señores y señoras diputadas, al colega Rodrigo Bustos del IDH. Para los que no me conocen, me voy a presentar. Mi nombre es Javier Velázquez, soy abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, soy magíster en Derecho Penal de la Universidad de Talca y la Universidad Pompeu Fabra, y soy doctor en Criminología de la Universidad de Glasgow. Actualmente soy académico, profesor de la Universidad Católica de Temuco, y también, aparte de ser director de Relaciones Internacionales, dirijo el Centro de Derechos Humanos de la universidad, y en realidad estoy invitado acá por mi calidad de académico e investigador en temas de criminología y derecho penal, particularmente uso de la fuerza. Me han solicitado humildemente dar la opinión sobre este proyecto. A mí me parece que es un proyecto sumamente importante a discutir, y si me autorizan a compartir pantalla, voy a hacer una pequeña exposición con algunos puntos para comentar la parte para compartir un poco ustedes algunas ideas sobre la importancia, digamos, algunos problemas que este proyecto podría ayudarnos a resolver. Ya. Perfecto. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Bien, voy a partir con un par de cosas. La necesidad actual de regular el uso de la fuerza a través de instrumentos legales, como ya ha planteado el colega del INDH, es algo muy relevante. Les traje una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas del 30 de junio del 2020, donde se le solicita, digamos, a los distintos estados de evaluar, revisar sus manuales para efecto de mejorar sus capacitaciones y ir regulando el uso de la fuerza. Esto es una resolución en contexto del abuso policial ocurrido en Estados Unidos, en el contexto de lo que se llama Black Lives Matter. Otra resolución un poco anterior, del año 2014, donde el entonces relator
de las Naciones Unidas para ejecuciones extrajudiciales. Christoph Heinz, a quien tuve la oportunidad de conocer el año 2020, antes de su muerte, digamos, también vuelve a señalar y a plantear la necesidad, ¿no es cierto?, de regular el uso de la fuerza a través de marcos normativos, ¿no? Casos concretos, o sea, en el fondo quiero dar un par de ejemplos concretos de la necesidad de... Adicionalmente, Chile ya tenía una obligación. En el caso de Alex Lemun versus Chile, uno de los acuerdos fue un compromiso de regular la fuerza a través de instrumentos legales. Desafortunadamente, en su momento, se dictó el decreto 1364, que finalmente lo que hizo fue derivar o dejar casi toda la regulación en manos de Carabineros de Chile, y finalmente no se cumple a cabalidad el compromiso internacional que Chile y las Naciones Unidas está pidiendo, que es básicamente regular el uso de la fuerza a través de instrumentos legales y no a instrumentos infralegales. Es importante plantear que en Chile tenemos una dificultad adicional, puesto que gran parte de la regulación operativa del uso de la fuerza es secreta, por lo menos en el caso de Carabineros, en virtud del 436 del Código de Justicia Militar. Por ejemplo, la directriz complementaria del reglamento número 14 de Carabineros, que básicamente regula las municiones, es secreta. El contenido del curso capacitador del uso de la fuerza antidisturbios es secreta. El manual de operaciones que regula el uso del cañón de agua, los usos de lacrimógenas, cómo se tienen que disparar las lacrimógenas, es secreto. El contenido de otras capacitaciones en el uso de la fuerza son todos secretos. De hecho, cuando el Ministerio del Interior le solicita al INH y a la Defensoría de la Niñez que les den su opinión acerca de la Orden General 2635, la 2780 y la 2870, nunca les entregó la información técnica para efecto de que evalúe si los protocolos realmente son adecuados y satisfacen lo que dicen que satisfagan. ¿Qué quiere llegar? El problema de la regulación del uso de la fuerza no es solamente normativo. Esto es importante entenderlo. El comportamiento de una munición particular, por ejemplo, puede hacerla que no sea deseable ser utilizada, por ejemplo, en el resguardo del orden público. La mirada tiene que ser interdisciplinaria. Pero para que haya una mirada interdisciplinaria tenemos que tener una norma que efectivamente diga que la información técnica sea puesta a disposición, la técnica criminalística sea puesta a disposición de organismos como el INH o la Defensoría de la Niñez o esta misma Cámara o el Ministerio Público. Y al mismo tiempo también tenemos que tener un paraguas que nos permita en fondo hacernos cargo del problema del uso de la fuerza. Y esto es importante porque finalmente el problema del uso de la fuerza es un problema para los civiles y para las mismas policías. Los funcionarios de policía actualmente no tienen claridad respecto de cuál es la normativa actual respecto del uso de la fuerza. Por ejemplo, voy a adelantar un poco, pero vamos a volver. Pero les quiero dar un caso particular bien concreto. El uso de los perdigones de goma durante el estallido social, en principio estaba regulado, ¿no?, en virtud de la Orden General 2635 de 2019, en el cual decía que los perdigones de goma eran no letales. Esto era falso porque la misma institución policial desde noviembre del año 2012 sabía que los perdigones de goma podían ser letales a corta distancia y que a cualquier distancia podían generar trauma ocular. Este informe que se filtró, CIPER lo filtró en noviembre del 2019, se hizo a petición del presidente Piñera por los traumas oculares cometidos durante Aysén. Vale decir, la institución policial sabía desde el año 2012 que a cualquier distancia los perdigones de goma podían generar estallido ocular y que a menos de 5 metros por lo menos podían ocasionar la muerte. El otro problema que Carabineros sabía desde el año 2012 es que los perdigones funcionan por dispersión. A mayor distancia, más se dispersan. Por tanto, ¿cuál es el problema? Que si yo disparo en contra de una persona que está cometiendo un delito, pero que está rodeada de personas, como ocurre habitualmente en las protestas, si un funcionario policial dispara, hay un alto riesgo y probabilidad de herir a ciudadanos indefensos. Por tanto, el uso de perdigones en contexto de manifestaciones es algo que las Naciones Unidas prohíbe. Estas recomendaciones son conocidas por Physicians Human Rights, lo ha dicho desde el año 2015, Amnistía Internacional del año 2014 lo ha dicho, las mismas Naciones Unidas del año 2020 dice no use perdigones en el contacto de resguardo del orden público en manifestaciones porque por la dispersión en el fondo van a provocar lesiones a terceros. Sin embargo, pese a toda esta información que era conocida por la institución policial, el 2019, cuando se dicta el reglamento de protocolo de uso de la fuerza, la Orden General 2635, se etiquetó como no letal y por tanto se autorizó su uso en nivel 4. Cuando en realidad la información técnica, balística, criminalística, que conocemos ahora, no sugería, o sea,
la evidencia técnica internacional dice usted jamás tiene que usar estos perdigones en el contexto de manifestaciones. Y si es que las va a usar, tiene que usarla bajo la misma regulación de la fuerza letal. Y el problema es que toda esta información que ahora conocemos, que era secreta, finalmente nunca estuvo en manos de las instituciones de derechos humanos, o realmente las conocemos posteriores, una vez que ya tuvimos una cantidad importante de traumas oculares, más de 180 personas con traumas oculares en menos de 2 meses. Somos el único país que en menos de 2 meses tiene más de 180 lesiones oculares producto de perdigones. Ni siquiera Francia, que lleva años usando las balas de goma, o España, tienen tal cantidad de lesionados y traumas oculares. Esta cifra que yo utilizo es la que entregó el Hospital de El Salvador, la unidad de trauma ocular, que es la que atendía a la mayor cantidad de personas con lesiones oculares. Al menos 80 personas en esos 2 meses terminaron con pérdida de la visión en algún tipo. ¿Por qué lo planteo ahora? Porque básicamente el problema que tenemos ahora es que el uso de la fuerza y la regulación tiene que ser normativa. Tenemos que tener una ley que incorpore todas las reglamentaciones internacionales en la materia, y al mismo tiempo también hay que ser transparente, porque en el fondo no es posible que no exista transparencia respecto de qué tipo de armamento o municiones se utiliza. Por ejemplo, hoy en día la 2780 sigue autorizando proyectiles de impacto de energía cinética, como se llaman las balas o perdigones de goma, y sin embargo no nos dice qué tipo de munición están utilizando. ¿Cuál es el problema? Porque a través de la prensa nos enteramos que este es el nuevo cartucho que está utilizando Carabineros, y este nuevo cartucho, por la misma información técnica del fabricante, plantea que a corta distancia puede ser letal, ¿no es cierto? Y también, como es un cartucho de 3 perdigones, es una munición que produce dispersión y que, de acuerdo a las orientaciones emanadas de las Naciones Unidas, es un tipo de munición que no puede ser utilizada en el resguardo del orden público. ¿Por qué? Vuelvo a reiterar, porque es munición que se dispersa, y a mayor distancia, si tú disparas a un grupo de personas, alta probabilidad de que puedas lesionar a terceros inocentes, e incluso, aun cuando un funcionario no apunte en el tercio superior del cuerpo, puede la dispersión generar ese tipo de lesiones. Por ende, yo creo que acá hay 2 temas. Un tema es que existe una obligación legal en Chile de regular la fuerza a través de una ley que emana de Alex Lemun versus Chile, y que en el fondo no fue satisfecha a través del decreto 364. En la actualidad, al parecer, SEGIL está elaborando un informe para denunciar a Chile en el sentido de que no se ha cumplido, digamos, a cabalidad en ese aspecto. Y al mismo tiempo, tenemos también sugerencias, y hay resoluciones de Naciones Unidas que piden a los distintos estados que regulemos el uso de la fuerza a través de un ordenamiento jurídico. Pero al mismo tiempo tenemos un problema. Como ha dicho mi colega Rodrigo Augusto del INH, la gran mayoría de los protocolos son de las propias instituciones policiales. Hay algunos que no los conocemos porque son secretos, pero adicionalmente hay normativa dispersa, y en realidad en Chile hoy en día el uso de la fuerza está regulado con normas contradictorias entre sí, y en el fondo no hay claridad sobre cuándo o qué es el uso de la fuerza legal y legítima, y esto es algo que los funcionarios policiales resienten mucho. Yo estaba recién en una actividad con distintos funcionarios de Carabineros en capacitaciones, y finalmente los funcionarios, eso es algo que se quejan, ¿no? ¿Cuál es la normativa? Especialmente cuando consideramos que la normativa de Carabineros, que es pública, contiene errores desde la perspectiva balística criminalística, y finalmente estos errores no están siendo controlados ni por el Ministerio de Interior, que dice que no ejerce un control operativo, ni por los tribunales, ni por la Contraloría, y no hay ningún organismo que en el fondo tenga capacidad técnica para decir, mire, este protocolo está mal hecho porque técnicamente no es viable lo que usted está proponiendo. Y esto es un tema que es técnico, no político, porque en estricto rigor no estamos diciendo que los funcionarios policiales no tengan que usar la fuerza, y de hecho las orientaciones de las Naciones Unidas es que los funcionarios policiales puedan utilizar armamento, entre comillas, menos letal o potencialmente letal. El problema es que para que yo pueda regular adecuadamente el uso de la fuerza de acuerdo a un tipo de armamento, yo tengo que tener claridad técnica respecto de si ese armamento no es potencialmente letal o cuáles son los riesgos usados del buen y mal uso. Con esto en el fondo quiero enmarcar un poco la importancia, la pertinencia y la relevancia del proyecto que se está presentando hoy en día. En esa línea, yo sí tengo también un par de comentarios que los voy al proyecto mismo, que los voy a acompañar más tarde con una presentación, con una minuta, pero en el fondo quiero plantear que yo sí quiero hacer una ¿cómo se llama? Una sugerencia, ¿no?
creo que la definición de uso de la fuerza que está contemplada en el proyecto, en el artículo número 2, es un poco restrictiva. Porque en el proyecto dice es el medio material empleado por los funcionarios de las fuerzas de orden y seguridad pública para proteger la vida e integridad física de las personas, incluida la de ellos mismos, para prevenir, impedir o superar la amenaza o perturbación de la convivencia y la seguridad de conformidad a la presente ley y estándares internacionales sobre el uso de la fuerza. El problema es que esta definición es muy restrictiva, porque pareciera ser que solamente se preocupa de situar el uso de la fuerza policial en aquellas situaciones donde hay un riesgo para la vida del funcionario tercero. De acuerdo a esa definición, por ejemplo, el allanamiento que se hizo hace pocos días al Partido Comunes no sería uso de fuerza, cuando en realidad las mismas orientaciones de las Naciones Unidas dicen que incluso el solo hecho de realizar un procedimiento policial con armamento es uso de la fuerza. En ese contexto, por ejemplo, vale la pena considerar la definición de uso de la fuerza entregada por las orientaciones de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos sobre el empleo de uso de armamentos menos letales. Esa definición plantea que el uso se entenderá uso de la fuerza policial cuando se utilicen medios físicos para coaccionar o influir en el comportamiento o para causar daños materiales. Estos medios pueden ser cinéticos, químicos, eléctricos o de otro tipo. El uso de la fuerza puede provocar lesiones e incluso en algunos casos la muerte. Y esto es muy importante porque se ha instalado en Chile la idea de que el armamento menos letal es un armamento que es no letal, y eso es falso. El nombre menos letal es porque ese armamento, equipamiento, municiones, son menos letales que la munición de plomo. Pero no quiere decir que no sea letal por sí mismo, y esto hemos hecho una revisión de literatura variada sobre las lesiones de los proyectiles de impacto de energía cinética, y les puedo decir que cualquier proyectil de impacto de energía cinética, sea el francés, sea el inglés, sea el español, sea el colombiano, sea el chileno, a menos de 10 metros puede producir la muerte, a cualquier distancia puede producir trauma ocular. En ese contexto, yo sugiero en el fondo adoptar las definiciones que contempla, digamos, estas orientaciones en la materia de derechos humanos sobre el empleo de armas menos letales en mantenimiento del orden público. Adicionalmente, quisiera también hacer presente algo que planteó mi colega de la INEH respecto del tema de los principios. Hay un gran principio que en Chile está mal resuelto, y acá hay una buena oportunidad para efecto de que empecemos a plantear la discusión, que es el principio de rendición de cuentas. En el Reino Unido, en 1998 se elaboró el informe Patten, que fue parte del proceso de paz en Irlanda del Norte, y en el fondo se hizo cargo de las violaciones a los derechos humanos en ese informe Patten ha delineado los últimos 20 años de las reformas policiales en el Reino Unido, de todos los cuerpos policiales en el Reino Unido. Y varias de las cosas que sugieren hoy en día hacen que la policía británica, a mi entender, y el entender de otros expertos, si es que no me creen a mí, sea una de las policías que tenga la mejor regulación hoy en día en términos de uso de la fuerza. Mejor que la de Alemania, mejor que la de Francia, claramente mejor que la de España. En ese contexto, una de las sugerencias que se van tomando es que se elaboren, por ejemplo, se entregue información, que tengamos transparencia en la información de los elementos técnicos. El comportamiento técnico balístico de una munición no puede ser secreto, tiene que ser público, o por lo menos tiene que ser de acceso de aquellas instituciones que están encargadas de velar y monitorear el resguardo de los derechos humanos. Por tanto, no puede ser posible, por ejemplo, que el Ministerio del Interior invite al INH o a la Defensoría de la Niñez o a esta Cámara del Congreso a opinar sobre los protocolos de uso de las fuerzas policiales y no les entregue la información técnica de la munición que está regulando, porque finalmente se transforma en un gato pardismo. Desde la perspectiva balística, no puede existir protocolos que no regulen técnicamente el uso de la fuerza en términos generales. Yo no puedo regular las lacrimógenas, no puedo regular los proyectiles de impacto de energía cinética, porque distintos proyectiles tienen distinto comportamiento. En ese contexto, entonces, la oportunidad de transparencia es vital. Que se puedan incorporar, ¿no es cierto?, obligaciones de transparencia. Por ejemplo, eliminar la referencia que hace a Carabineros el artículo 437 del Código de Justicia Militar. Con eso, en el fondo, cualquier civil podría solicitar información técnica y ejercer control sobre si el armamento que Carabineros quiere desplegar efectivamente cumple los estándares balísticos, técnicos y de derechos humanos sobre lo que pretende. No es posible, y esto es muy importante, no es posible que se vuelva a repetir en Chile que Carabineros utiliza una munición que ellos digan que no es letal cuando realmente es letal. Que ellos sepan que en el fondo que en virtud de la dispersión es una munición que puede generar lesiones a terceros, y que finalmente eso no sea público y sea conocido solamente una vez a través de una filtración y una vez que en el fondo se han generado más de
más de 80, digamos, lesiones oculares que han provocado la pérdida de visión de 7 personas. Ese control se tiene que ejercer. Y ese control parte por una discusión normativa en la cual nosotros podamos tener claridad y la transparencia. Y eso es muy importante, entonces, que valoremos entonces esta instancia, que la discutamos, que sea transversal. Si la regulación del uso de la fuerza no es partidista, es un tema técnico que viene, que donde la criminología, la criminalística y los derechos humanos y el derecho penal pueden aportar mucho, pero finalmente los mismos funcionarios también están pidiendo claridad. Porque finalmente, ¿qué es lo que pasa? Que los funcionarios ahora, ¿qué pasa? A un funcionario se le entrega un arma y le dice, esta arma no es letal. El funcionario usa el arma, mata a alguien, habiendo usado el arma como se le dijo que tenía que usar. ¿Quién es el responsable ahí? ¿El funcionario o en el fondo el mando, digamos, que le entrega un arma y le dice que utiliza un arma que claramente no es, de acuerdo a los estándares balísticos, criminalísticos y de derecho internacional de derechos humanos, no es apta para lo que se le está pidiendo utilizar? Y con eso, bueno, quiero cerrar. Tengo otros comentarios que los voy a hacer acompañar en una minuta, pero vuelvo a reiterar, creo que es muy importante esta discusión, creo que es importante que esta discusión se haga con una perspectiva técnica y en el fondo dejemos de lado el secretismo que ha acompañado siempre tradicionalmente la regulación del uso de la fuerza, secretismo que los estándares internacionales no están respetando. ¿Y cuál es el problema? El problema es que si se mantiene esta misma técnica de regulación de uso de la fuerza infralegal, oscura, sin revelar en el fondo la realidad técnica de las condiciones y el armamento, los que van a terminar sufriendo eso son los civiles que se han relacionado y al mismo tiempo los funcionarios que se van a ser investigados por haber aplicado reglamentos deficientes que no cumplen los estándares internacionales, porque la responsabilidad internacional se va a perseguir. Muchas gracias. Le agradecemos al director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Temuco, don Javier Velázquez Valenzuela. Ofrezco la palabra, diputadas, diputados. Ofrezco la palabra, diputado Mario Venegas. Gracias, presidenta. Solo para, en primer lugar, agradecer al académico, llenarme de orgullo porque un académico, un doctor, un especialista es de nuestra región, de la región de la Araucanía, hace un aporte que yo considero muy, muy valioso a la discusión de este proyecto de ley. De verdad, por su intermedio, presidenta, quiero felicitar al doctor. Realmente ha sido muy interesante y sus aportes en la forma de la minuta, sobre todo en el perfeccionamiento, cuando dice que, por ejemplo, la conceptualización que tiene el proyecto en discusión es restrictiva o restringida más bien, ¿no es cierto? Sería interesante que él nos hiciera su aporte en los términos que él planteó para que lo podamos adecuar a los estándares internacionales. Realmente, estimado colega, llegó realmente una presentación muy interesante, muy técnica, y qué bueno que lo haya puesto en esa perspectiva, porque plantea que esta discusión, que es relevante, que es muy pertinente, tiene que darse con un criterio técnico y no político. No es que el fenómeno político yo lo esté desconociendo, sino que si queremos tener una buena legislación, debe primar el criterio técnico. Y él es un gran especialista que estudió en Glasgow, sacó su doctorado, y está ahí, en una universidad de nuestra región, la Universidad Católica. Así que, no, yo estoy gratísimamente sorprendido y felicito a quien tuvo la lucidez de invitar al doctor a esta comisión. Gracias. Gracias, diputado Mario Venegas. Sigue ofrecida la palabra, diputadas, diputados. Vía telemática, si hay alguno que la esté solicitando, señor secretario. Yo quiero agradecer a ambos participantes que nos han dado claramente para el aporte para lo que va a ser este proyecto, y en los cuales ambos señalan de que es importante que haya una normativa de carácter general, porque las Fuerzas Armadas y Carabineros en sí han sido ellos quienes han elaborado estos protocolos, pero a través de este proyecto va a permitir que el protocolo tenga la información, tenga también
la aplicación de estos diversos debates que hemos traído aquí a la comisión. Por lo tanto, tiene que existir esta normativa de carácter general para que pueda recoger todos aquellos aportes y que ha sido muy necesario, y cada uno también el informe que nos señaló don Rodrigo Busto va a ser clave, los aportes que nos hicieron en las audiencias anteriores de igual forma. Entonces también hay que revisar ahora porque la tenemos que llevar a votación en la próxima sesión, y estamos a la espera de que se incorporen unos 15 minutos, no, más de 15 minutos, el subsecretario. Así que yo quisiera seguir ofreciendo la palabra, si no suspendemos un rato para que pueda incorporarse el subsecretario. Sigo ofreciendo la palabra respecto a este proyecto. ¿La suspendemos? Ya. Suspendemos, presidente, y reanudamos a las 16:15. Ya. Sí, 16:15. Sí, renovamos a las 16:15. Suspendemos ahora. Reanudaremos la sesión. Ha llegado el señor subsecretario del Interior, don Juan Francisco Gali, a quien le ofrecemos la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Saludar a los miembros de la comisión que nos acompañan. La verdad, Presidenta, se nos ha invitado para opinar sobre una moción parlamentaria que está en discusión ya hace un tiempo en la comisión, que establece principios y normas generales en el marco del pleno respeto de los derechos humanos, a que deben ceñirse los protocolos sobre uso de la fuerza y las armas disuasivas. Presidenta, como usted bien sabe, esto es una discusión que ya llevamos un buen tiempo en ello, y por eso quise hacer una presentación que les voy a contar un poco en qué estamos en materia de la reforma de Carabineros y ya más específicamente en lo que dice relación con este proyecto de ley específico. Yo la verdad, Presidenta, quería contarle también que esto no ha sido un proceso corto, ¿eh? Hay que recordar que cuando el presidente asume la presidencia de la República, convocó a un acuerdo, a 5 acuerdos nacionales, uno de ellos un acuerdo nacional por la seguridad pública. Y de ahí salieron iniciativas administrativas y legislativas que han estado en discusión en el Congreso y que han dado lugar a reformas, pero claramente después vino, ¿no es cierto?, el 18 de octubre, y se convocaron nuevamente 2 grandes consejos, uno por la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado, que encabezaba en ese momento el entonces senador Felipe Arboe, que formó una comisión para la reforma policial, y el presidente convocó a un consejo para la reforma de Carabineros, que estaba constituido por miembros de la sociedad civil, académicos y también exministros, recuerde, de distintos gobiernos, y lo que derivó en lo que denominamos la reforma de Carabineros, pero que es mucho más que solo de Carabineros, es una reforma grandota, que tiene esencialmente 4 ejes, Presidenta. Y eso quería contarles porque está muy vinculado con lo que tratan en este proyecto. 4 ejes que dan cuerpo a la reforma de Carabineros, un eje de institucionalidad y gobernanza, y para que nos ubiquemos, ¿no es cierto?, ¿qué significa esto de institucionalidad y gobernanza? Este eje está compuesto desde la creación dentro de Carabineros de una dirección de derechos humanos, que hoy día está encabezada por una general, la general Karina Sosa, pero también medidas legislativas mucho más amplias que solo Carabineros. La creación, por ejemplo, del Ministerio de Seguridad Pública, que es un proyecto de ley que está en discusión ahora en la Comisión de Seguridad Ciudadana del Senado. En segundo lugar, modernización de la gestión, y esto ya llega más de cerca, ¿no es cierto, Presidenta?, porque estamos ya votando. Espero que mañana se vote en la Cámara o la próxima semana, ya el martes, el informe de la Comisión Mixta del proyecto de modernización de la gestión, pero esto es mucho más allá que medidas solamente legislativas, también medidas administrativas como la creación de sistemas de denuncia o lo mismo, ustedes pudieron ver ayer, algo que fue una herramienta tecnológica inédita para la pandemia, como fue la comisaría virtual, que también es parte de la modernización de la gestión.
En tercer lugar, Presidenta, la carrera y formación de carabineros. Uno de los déficits que creo que fueron transversales era que nosotros estábamos exigiéndole mucho a las policías, pero en realidad dotándola de pocas capacidades de formación. Y ya el general director tomó una decisión que yo considero corajuda, ¿no es cierto?, que fue ampliar de 1 a 2 años la formación inicial de todo el personal de nombramiento institucional. Piense usted, Presidenta, que del total de carabineros, digamos 57.000 carabineros, el 90% de esos carabineros que están en funciones de orden y seguridad es personal de nombramiento institucional, es decir, lo que comúnmente se conoce como suboficiales. Y ese personal tenía 1 año de formación inicial, 1 año. Para los que hemos pasado por formación técnica o por formación universitaria, lo típico que se dice es que el primer año es de nivelación, siquiera para saber más o menos con qué nivel de estudios vienen los estudiantes, para recién en el segundo año empezar con la formación propiamente tal. Bueno, los carabineros salían a la calle con 1 año de formación y el general director tomó la decisión de ampliarlo a 2 años. Y además espero prontamente, vamos a ingresar un proyecto de ley que reestructura y moderniza la carrera funcionaria de los carabineros. Y creo que va a ser relevante, yo espero que entre por la Cámara de Diputados, así que va a ser de conocimiento de esta Cámara. Y por último, Presidenta, quizás lo más urgente de la reforma fue avanzar en materia de control del orden público con pleno respeto a los derechos de las personas, y ahí hemos avanzado en materia de protocolos, y usted lo ha podido apreciar, Presidenta, en cómo ha cambiado la forma de proceder de carabineros frente a las manifestaciones, frente a desórdenes públicos, etcétera, etcétera. Lo que quiero transmitirle, Presidenta, es que el asunto que se trata en este proyecto tiene que ver con todas, o yo diría casi todas las áreas de la reforma. Si usted piensa, es parte de la modernización de la gestión, en el proyecto de ley de modernización de gestión hay algunas definiciones, lo voy a describir más adelante, pero también tiene que ver con formación, incorporamos mucho de formación con enfoque de derechos humanos en la carrera y también en la estructura de carabineros, y sin lugar a dudas tiene que ver con el control del orden público, ¿no es cierto? Porque ha sido el gran parte del debate que surgió con posterioridad al 18 de octubre respecto al uso de la fuerza en el contexto de una manifestación pública. Y ahí usted puede ver, Presidenta, en la anterior, eso. Ahí usted puede ver, esta es una reforma que además lo hicimos con un horizonte que excede al actual gobierno, ¿no? Es una reforma que tiene como horizonte el año 2027, el Carabinero del Centenario, cuando Carabineros cumple 100 años de creación como institución pública, y por lo tanto el objetivo del actual gobierno es pasar la posta para que estos cambios se realicen por cualquiera que sea el próximo gobierno en el futuro, porque creo que es una demanda de la ciudadanía, pero también ha sido una demanda transversal de las fuerzas políticas. ¿Qué hemos hecho en esta materia ya más específica, Presidenta? Hemos avanzado, tanto administrativa como legislativamente, pero queda por hacer aún. Piense, Presidenta, administrativamente, ha habido una actualización, una modernización y una incorporación de nuevos protocolos, particularmente en materia de control del orden público, y legislativamente, ya en el proyecto de modernización de la gestión, vienen algunas regulaciones sobre el uso de la fuerza, y también en el Estatuto de Protección a las Policías, que está en discusión, también hay normas sobre uso de la fuerza. Vamos a ver los avances graduales, Presidenta, y además han venido uno tras otro. Algo escuchaba al expositor que me antecedió respecto de el caso de Alex Lemun y cómo el acuerdo suscrito por el gobierno de Chile, el acuerdo amistoso, ¿no es cierto?, suscrito por el gobierno de Chile, dio lugar a las regulaciones de uso de la fuerza. Sí tengo que hacer una pequeña corrección, Presidenta, porque allí se hizo una observación que en mi opinión es incorrecta. Y quiero leerlo explícitamente, Presidenta, porque para que no quede duda tanto para quienes nos escuchan como para los miembros de la comisión, quiero leer explícitamente lo que dice el acuerdo amistoso de Alex Lemun. Dice, número 4, garantías de no repetición. Letra A, aprobar un decreto presidencial. Y quiero reiterarlo. Aprobar un decreto presidencial que contenga lineamientos generales sobre el uso de la fuerza policial. Entonces, cuando se dijo aquí, ¿no es cierto?, que el compromiso al que había adquirido el Estado era regular por ley esta materia, eso no es correcto.
¿no? Es equivocado y lamentablemente yo siento que, espero que el profesor que expuso no haya habido mala intención en sus palabras, pero dudo que no haya leído el acuerdo antes de exponer respecto de él. Y el acuerdo dice explícitamente, el Estado se compromete a aprobar antes del 11 de marzo de 2018. Es decir, tampoco era un acuerdo que es reprochable al presidente Sebastián Piñera, porque el compromiso era, el Estado se compromete a aprobar antes del 11 de marzo del 2018, es decir, antes del día en que asumiera el presidente Sebastián Piñera la presidencia. Un decreto presidencial que establecerá los lineamientos sobre el uso de la fuerza en conformidad con los estándares internacionales sobre derechos humanos en la materia. Dicho decreto contendrá un mandato de revisión de los protocolos existentes y bla, 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 y así, Presidenta, este decreto será de público conocimiento y se encontrará en las páginas web del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Carabineros de Chile. La verdad, Presidenta, yo lo que quiero aquí es que, en vez de reprocharnos, ¿no es cierto?, deudas incumplidas, yo creo que lo que por eso lo puse así en la presentación. Este es un proceso de avances graduales y sucesivos, con cada vez, además, más participación de organismos de derechos humanos. El acuerdo de Alex Lemun era un acuerdo que tenía que cumplirse antes del 11 de marzo. Bueno, no se cumplió antes del 11 de marzo, pero la verdad es que el Estado de Chile, independiente de cuál fuera el gobierno, y creo que eso es valioso, ¿eh? Fue la presidenta Bachelet la que adquirió el compromiso, bueno, y fue el presidente Piñera el que lo cumplió. Y yo creo que eso es valioso. El Estado de Chile cumple con sus compromisos en materia internacional. ¿Y cómo lo hizo? A través de un decreto supremo del año 2018 que establece los principios de necesidad, proporcionalidad y de advertencia previa y ordena la revisión periódica de protocolos. Y eso deriva en la ya famosa, podríamos decir, circular 1832 del año 2019 que regula los principios de uso de la fuerza, el modelo de resistencia a fuerza y los pasos para el uso de armas de fuego y los protocolos de control de orden público. Pero no nos quedamos ahí, Presidenta, ¿no? Ahí participó el Instituto Nacional de Derechos Humanos y seguimos adelante con una orden general, por ejemplo, que se actualizó el uso de la escopeta antidisturbios, luego de las lecciones que aprendimos con posterior al 18 de octubre, de tal manera de regularla solo para uso defensivo, que frente a agresiones corporales o ataques a cuarteles, solo el nivel 5 ante niños, niñas, adolescentes, adultos mayores o embarazadas, y la obligación de uso de videocámara corporal para quienes estuvieran operando con escopetas antidisturbios. En ese protocolo participó no solo el INDH, sino también la Defensoría de la Niñez. Pero tampoco nos quedamos ahí. Y avanzamos hacia lo que denominamos los protocolos de mantención y restablecimiento del orden público en el contexto del ejercicio del derecho de reunión o manifestación. Y creo que este es un avance sustantivo, Presidenta, en cuanto a que se elimina la distinción muy usada de las manifestaciones autorizadas o no autorizadas. Y yo creo que es un avance sustantivo en esta materia. Presidenta, aquí hay manifestaciones, más allá de que hayan cumplido con el requisito administrativo, ¿no es cierto?, de acordar con la autoridad el trazado de la manifestación, hay un ejercicio legítimo del derecho que está consagrado en nuestra Constitución de reunión o manifestación. Pero un derecho que tiene esencialmente dos condiciones: que sea pacífico y sea sin armas. Sin armas. Que sea, por supuesto, por supuesto. Y por lo tanto, de esa manera regulamos el actor policial, porque lo que corresponde es que la policía actúe como protectora de los manifestantes, salvo frente a presencia de violencia generalizada o de uso de armas. Y ojo aquí, uso de armas, no uso de armas de fuego. Y por eso nosotros fuimos explícitos en los protocolos en cuanto a que es la aplicación del artículo 132 del Código Penal, que define armas como cualquier tipo de elemento que pueda ser utilizado para agredir, ¿no es cierto? O sea, pueden ser palos, pueden ser bastones bat de béisbol, lo que sea. Eso también constituye un arma para efectos de poder intervenir a un ciudadano cuando está ejerciendo el derecho a manifestación. Y así entonces definimos muy claramente en los protocolos qué tipo de situaciones ameritaban la intervención de carabineros frente al ejercicio del derecho a manifestación. Por ejemplo, la presencia de armas, por ejemplo, ilícitos que permitían la detención en flagrancia, y agregamos un concepto adicional, Presidente, y esto también es novedoso.
la carga desproporcionada. Es decir, algunos tribunales de derechos humanos y alguna doctrina de derechos humanos permite, aun cuando una manifestación sea pacífica y sin armas, si es que esta manifestación le impone una carga desproporcionada a la población, aún así pueden las fuerzas policiales intervenir. Le pongo un ejemplo. Una marcha durante días afuera de un recinto asistencial que no permite una correcta atención de enfermos o de urgencia. En ese caso, aunque esa manifestación sea pacífica y sin armas, las fuerzas policiales pueden intervenir para asegurar el funcionamiento de un recinto asistencial. Otro ejemplo, un corte de carreteras que dura días y que por lo tanto genera desabastecimiento en una determinada ciudad o poblado. Aunque sea pacífica y sin armas, esa manifestación podría ser intervenida por las fuerzas policiales para efectos de garantizar el abastecimiento de esa población. ¿Por qué? Porque genera una carga desproporcionada. Y eso incorporamos un factor que yo creo que es novedoso también. ¿Esta ordenanza es reciente? Sí, esta es de septiembre de este año. Lo hicimos. Presidenta, me consta porque yo estaba ahí, Presidenta. Oiga, el rol de los observadores de derechos humanos también. Regulamos cuál es el rol de los observadores de derechos humanos. ¿Ah? ¿Qué rol le cabe además al Instituto Nacional de Derechos Humanos? Pero también a cualquier otra organización que quiera observar, y es importante decir eso, observar el ejercicio legítimo del derecho de reunión y manifestación. Y además, algo que es muy relevante y algo que ha sido muy debatido, la importancia del control civil y de la mejora continua. Es decir, hacer ejercicios continuos de evaluación de cómo estamos procediendo, si está dando resultados, cuáles son los efectos negativos que tiene una intervención en determinada circunstancia o lugar. Así, Presidenta, eso en materia administrativa. Como usted puede ver, hay diversos instrumentos en que hemos ido avanzando administrativamente para regular justamente el uso de la fuerza, particularmente el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones. Pero en segundo lugar también incorporamos en el proyecto de demonización de la gestión, y esta fue una demanda de la propia Cámara de Diputados y del Senado, sobre que no podíamos quedarnos con el proyecto de demonización de la gestión que venía en el pre-18 de octubre, sin hacernos cargo, de alguna manera, de incorporar ahí las lecciones, al menos unas lecciones preliminares de lo ocurrido después del 18 de octubre. Y por eso, ustedes pueden ver que en el proyecto que está listo para votación, su informe, se modifica la forma de relación de las policías con el gobierno, estableciendo claramente el rol de la Subsecretaría del Interior en un control administrativo institucional. En segundo lugar, se establecen los principios, por ley, y a propósito de lo que estamos viendo en este proyecto de ley, por ley se establecen los principios generales sobre uso de la fuerza del actuar policial. Además, en ese proyecto de ley se establece una obligación de generar un plan estratégico policial, que con una duración de 8 años, y planes anuales de gestión operativa y administrativa. Además, se establece que la gestión policial debe ser supervisada y evaluada a través de mecanismos que van a ser reglamentadas por el Ministerio del Interior, y se agregan las instituciones que requerirá educación media, es decir, el requisito que la verdad hoy día ya es exigible, pero no estaba en la ley. Hoy día cualquier carabinero que quiera ingresar a la institución, ya sea como personal de nombramiento institucional o personal de nombramiento supremo, debe tener cuarto medio cumplido. Eso también es una garantía finalmente, porque tenemos personal mejor formado. Esto quizás, Presidenta, tiene una razón más bien histórica. Recuerde que muchas de las escuelas matrices finalmente sustituían a veces los años finales de colegio. Había exactamente muchas de las personas no terminaban la escuela, no terminaban el liceo y se iban a las escuelas matrices de las instituciones, y lo que estamos haciendo es subiendo el estándar, ¿no es cierto? Poniendo el requisito, pese a que ya institucionalmente eso ya más o menos estaba. Y finalmente un estatuto de responsabilidad funcionaria que nos permita un sistema de denuncia anónima y una denuncia de irregularidades que sea adecuado. Quiero ahora, Presidenta, eso era en general para que ustedes estuvieran al tanto de lo que se está haciendo en materia de reforma de carabineros, de lo que estamos haciendo en esta materia específica, y ahora quiero entrar más bien al proyecto mismo, ¿cierto? Quise en esto, Presidenta, ser bastante específico. Nosotros hicimos un estudio del proyecto
y agrupamos en algunas inquietudes que nos generó el proyecto en su texto. En primer lugar, la importancia que tiene que tengamos definiciones y conceptos muy claros en el proyecto de ley. Aquí hay algunas definiciones que son ya sea equívocas o parecen dejar vacíos muy grandes. O sea, decimos estar regulando, ¿no es cierto?, los principios y las normas generales sobre uso de la fuerza. Sin embargo, solo se regula el uso de la fuerza y las armas menos letales, pero no hablamos de las armas de fuego, por ejemplo, o se deslizan en alguno de los artículos, pero no parecen bien reguladas. Entonces pareciera que las fuerzas policiales no hicieron uso de armas de fuego. Y además hay una mezcla, Presidenta, se confunde cuando se habla de armas menos letales o no letales. Incluso el profesor, nuevamente, que expuso antes que yo, Presidenta, habló de que las armas, hay un error conceptual en lo que se dijo. Se dijo que toda munición que se emplea y que tiene la potencialidad de ser letal, sería un arma letal. Y la verdad es que hasta un bat de béisbol podría ser, o un bastón, podría, mal utilizado, podría ser letal. O sea, con un golpe en la cabeza con un objeto contundente puede ser letal. Y por lo tanto, no es eso lo que caracteriza la munición letal o menos letal. Internacionalmente, Presidenta, lo que no es, si un arma se utiliza de manera distinta a lo que dicen los protocolos de uso del proveedor, siempre puede ser letal. La diferencia está en aquella arma que se usa correctamente, si es que tiene la potencialidad con probabilidad alta de causar la muerte o afectar seriamente la integridad física de las personas. Esa es la diferencia. Por lo tanto, un arma de fuego que dispara munición, en general, tiene la potencialidad de causar serio daño a la integridad física y eventualmente causar la muerte. Distinto es un bastón, por ejemplo. Un bastón no bien utilizado es un arma menos letal. Y por eso incluso se cambia la nomenclatura internacional. En algún momento se hablaba de armas no letales y armas letales. Por eso se cambia a menos letales. Porque la verdad es que cualquier elemento que sea utilizado puede causar serio daño en la integridad física y eventualmente dañar la vida. Y por eso, por ejemplo, cuando hablamos del protocolo de escopeta antidisturbio, Presidente, nosotros lo cambiamos. Y el nuevo protocolo de escopeta antidisturbio fue discutido con el INH, con la Defensoría de la Niñez, y tanto es así que incluso recibimos una comunicación del Sistema de Naciones Unidas el 23 de julio del 2020, en que dice explícitamente, y se lo voy a leer, Presidente, está firmado por Silvia Rax, la coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile, dice: estimados ministros Blumel y Larraín, que era la época en que el ministro Blumel era ministro del Interior, dice: en nombre del Sistema de Naciones Unidas en Chile, quisiera expresar por este medio nuestro reconocimiento por la actualización realizada al protocolo 2.8 de Carabineros sobre el empleo de la escopeta antidisturbio, que se hace parte de los protocolos de mantenimiento del orden público y fuera publicado en el Diario Oficial el 17 de julio del 2020. Así, Presidente, usted puede ver que en esto hemos avanzado, pero tenemos que ser muy claros en las definiciones, y ahí hay algunas, si quiere yo puedo remitir también a la comisión, algunas observaciones más específicas respecto a definiciones. También, Presidenta, hay la utilización de conceptos equívocos. Por ejemplo, se define uso de la fuerza como cualquier medio material. La verdad es que es un concepto bastante equívoco. ¿Cuál es un medio material? Si en realidad el uso de la fuerza tiene que estar muy bien definido para poder darle claridad a los funcionarios policiales cuando hagan uso de la fuerza. Y además pone limitaciones como bastante vagas, como según estándares internacionales. La verdad es que la idea justamente de la legislación interna es traer los estándares internacionales y establecerlos como ley interna de tal manera de que las reglas estén claras para quienes lo hacen. Y además define armas menos letales como dispositivos diseñados para generar un efecto específico
e intermedio. La palabra intermedio da cuenta de como que hay un mayor y un menor, digamos, pero ¿cuál es ese intermedio? Y después habla de la proporcionalidad en atención al objetivo de la consigna. Es un fraseo bastante característico del Código de Justicia Militar, que habla de la consigna del mando. La verdad es que hay que ser muchísimo más específico en esta materia. Y además de, por ejemplo, establece como obligación o deber de las fuerzas de orden y seguridad pública el velar por el orden público y reparar o precaver el daño o peligro para la seguridad nacional. Reparar el daño. Claramente no es una función de las fuerzas de orden y seguridad el reparar el daño. Y que se deben tomar todas las medidas razonables para reparar el daño o peligro. Y habla de atentados contra miembros de la fuerza o contra la fuerza en su totalidad. La verdad es que hay una bastante confusión conceptual e incerteza jurídica en la nomenclatura utilizada en el proyecto de ley. Y además prohíbe las detenciones masivas e indiscriminadas. Presidente, o regulamos la fuerza o regulamos las detenciones, pero las detenciones tienen su propia regulación, están en el Código Procesal Penal, y además hay un tribunal que determina por cada detenido si es que esa detención cumplió o no con la legalidad. Recuerde que todo detenido debe ser puesto a disposición de la justicia y por lo tanto el juez de garantía debe determinar si es que esa detención fue legal o ilegal. Además, Presidenta, hay contradicciones e incongruencias que pueden afectar la seguridad de las personas y de los propios funcionarios policiales. Fíjese que al definir el principio de proporcionalidad, se dice que se debe considerar por parte del policía, del funcionario policial, las características particulares de la persona. Es decir, como si el procedimiento policial debiera discriminar dependiendo de cuáles son las características de uno u otro. Sin embargo, después, en 3 letras a continuación, habla del principio de no discriminación que prohíbe el uso de la fuerza o de armas menos letales basado en cualquier distinción. No solo piense en la subjetividad efectivamente que le estamos incorporando, es decir, pero además recuerde que esta ley es un mandato para las fuerzas policiales. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a la fuerza policial? ¿Discrimine o no discrimine? Pero no le podemos decir ambas cosas. Si le decimos, que yo encuentro que es razonable, no proceda igual respecto de un adulto que de un niño, razonable, pero entonces no le digamos, no puede discriminar. Lo que le tengo que decir es, discrimine. Usted no puede actuar de la misma manera respecto de una mujer embarazada que de un adulto mayor de edad. Eso yo encuentro muy razonable. Y creo que ahora esa limitación tampoco puede ser absoluta. Si ese niño, niña, adolescente lo está agrediendo con fuerza que puede ser letal, ¿puede usted proceder respecto de él? Por supuesto que sí. Después, hay incongruencias también de técnica legislativa, Presidenta. Se dice que todo esto va a quedar regulado en un reglamento. Entonces radica todo al reglamento. Pero después habla de lineamientos o protocolos. Entonces como que no se entiende bien si es que van a haber reglamentos o protocolos distintos del reglamento, o si el reglamento va a ser omnicomprensivo y va a contemplar todo. En distintas partes del proyecto parece ir en uno y otro sentido. Hay un artículo que dice: el Ministerio de Interior y Seguridad Pública deberá dictar un solo reglamento. Y después dice, en los artículos 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 y 14, se habla sobre los lineamientos y protocolos. Y además contiene conflictos interpretativos, Presidenta, porque se habla de establecer en el reglamento los niveles de conductos y comportamientos asumidos por los y las ciudadanas. Establece una distinción entre manifestantes pacíficos y violentos. Y además, piense, Presidente, que es muy relevante aquí que las limitaciones no pueden ser absolutas. Si hay un manifestante que está ejerciendo la violencia, efectivamente, mientras estén las condiciones, Carabineros debería poder proceder respecto de aquel que está ejerciendo violencia. Ahora, si la violencia es generalizada, lo que procede es hacer uso de la fuerza gradual,
pero hacer uso de la fuerza para disolver una manifestación en que la violencia es generalizada. O sea, así es, y así además lo contemplan los estándares internacionales. Por último, Presidenta, se hace una mención al sistema de responsabilidad por mando, que en mi opinión es equívoco, porque podría ser o demasiado amplio y además confundir lo que es la responsabilidad penal, la responsabilidad administrativa y la responsabilidad disciplinaria. Hay que recordar que en órganos jerarquizados, como son las policías, existe un régimen disciplinario especial, y eso es en pos de la garantía de los propios ciudadanos. Sí, existe un régimen disciplinario que es especial, sujeto a un sumario, sujeto a normas disciplinarias específicas para las policías, que puede implicar también responsabilidad administrativa del funcionario, pero completamente distinta es la responsabilidad penal. Y cuando confundimos las tres responsabilidades, podemos generar dos efectos. En primer lugar, generamos un solo sistema de responsabilidad, pero en segundo lugar, paralizamos la fuerza. Paralizamos la fuerza porque si quiere decir que una reprimenda en mi hoja de vida puede significar la comisión de un delito, nadie quiere arriesgarse a la comisión de un delito. Y por lo mismo, creo que hay que ser muy claros, porque además, si es que no somos claros en materia de responsabilidad del mando, por ejemplo, cuando se establece alguna responsabilidad de mando por no haber regulado adecuadamente, bueno, quizás entonces demorarnos en publicar esta ley también implica la responsabilidad del mando de los legisladores y el gobierno. Pero perdón, de la presidenta de la comisión, por no haber regulado adecuadamente el uso de la fuerza. Sí, entonces, no, pues el mando se está muy bien establecido en la ley orgánica de Carabineros y la ley orgánica de la Fuerza Armada, porque el mando implica la posibilidad de ordenar, y ordenar operativamente. Y eso es justamente la distinción que uno hace generalmente entre la responsabilidad que uno tiene en la planificación estratégica, es decir, yo establezco objetivos como subsecretario del Interior y evalúo si esos objetivos se han cumplido, pero yo no doy órdenes operativas respecto de cómo proceden táctica y operativamente las fuerzas policiales. En primer lugar, no es mi competencia. En segundo lugar, no me he preparado para eso. Y en tercer lugar, hay una orgánica distinta para ello. Y además el mando táctico es el mando que está en terreno, Presidenta. Ese mando no puede ser sustituido, porque el único que puede apreciar cuáles son las circunstancias, el contexto para la toma de decisiones, es el tipo que está en el terreno tomando decisiones. Porque si es que llegamos a establecer que va a ser la autoridad política la que va a tomar decisiones operativas, en primer lugar paralizamos a la fuerza que está en el territorio, pero en segundo lugar, la autoridad política nunca se va a atrever a tomar decisiones. Ese es el gran problema. Por último, Presidenta, también se establece mucho sobre el control. Y hay poca definición poco clara respecto de quién ejerce y a quién corresponde el control. Finalmente, la principal deficiencia, Presidenta, es la consecuencia del uso adecuado de la fuerza. Presidenta, porque aquí estamos regulando cómo se usa la fuerza. ¿Qué pasa si las fuerzas policiales utilizan la fuerza adecuadamente e incurren en una conducta típica? Obviamente hay que responder esa pregunta. Si es que un carabinero procede conforme al protocolo, usa la fuerza para resistir la resistencia de un detenido, por ejemplo, y esa fuerza utilizada de acuerdo al protocolo le genera un grado de lesión, aunque sea una lesión leve, ¿esa conducta constituye delito o no constituye delito? Yo creo que si vamos a regular el uso de la fuerza,
Bueno, tenemos que ser explícitos también en las consecuencias del uso de la fuerza. Y que por lo tanto hay que regular la antijuridicidad o la juridicidad del uso de la fuerza, porque no podemos regular el uso de la fuerza si no establecemos explícitamente las consecuencias o las garantías para aquellos que lo usen adecuadamente. Y por eso, ¿cuáles son las hipótesis en que se utiliza la fuerza y cuáles son las hipótesis donde ella es adecuadamente? Porque, ojo, Presidenta, y esto es muy relevante porque cuando decimos que la fuerza debe ser gradual, tenemos que también ponernos en distintas situaciones. Creo que además el proyecto siempre está, aunque no explícita, pero sí implícitamente, siempre está poniéndose en la situación de un contexto de control del orden público. Pero, por ejemplo, un allanamiento por drogas, Presidenta, donde puede haber resistencia con armas de fuego. ¿Cuál es el uso adecuado de la fuerza en esa situación? Y en caso de que se utilice esa fuerza, ¿hasta dónde llega la antijuridicidad de esa conducta? Y yo creo que eso es esencial. Y por lo tanto, y quiero ser en esto muy claro, hay que establecer explícitamente los eximentes de responsabilidad penal para los funcionarios policiales que usan la fuerza conforme a esta ley. Y yo creo que en eso hay que ser explícito y no evadir el problema. Creo que lo hemos evadido durante mucho tiempo. Yo lo haría. Y estoy 100% disponible, tanto así, Presidenta, que nosotros estamos preparando una indicación al proyecto de ley del Estatuto de Protección de las Policías para que dejar esto explícitamente. Y yo creo que es sano en democracia que tengamos esta discusión abierta a la ciudadanía, con total transparencia y sin caricatura. Si aquí nadie quiere establecer ningún tipo de garantías exageradas, todo lo contrario. Dado que queremos debatir respecto del uso de la fuerza, bueno, debatamos cuáles son los límites, y esos límites tienen que ser claritos. Hasta aquí llega el límite legítimo de uso de la fuerza. Si usted usa la fuerza de aquí hacia allá, comete delito. Así de claro tiene que ser. Para darle garantía a los ciudadanos y darle garantía a los miembros de las fuerzas policiales que están y que el Estado los ha puesto en condición de hacer uso de la fuerza para el cumplimiento de su función. Eso sería, Presidenta. La verdad es que hicimos un análisis bastante exhaustivo del proyecto de ley y quisimos contribuir al debate y a la discusión que tenía la comisión. Gracias. Muchas gracias, subsecretario. Nosotros disponemos de esa... para que la puedan enviar a la secretaría. Quiero ofrecer la palabra, si estarán todavía nuestros invitados, para que puedan también tener una opinión, un debate aquí más en lo jurídico con el señor subsecretario, y posteriormente le voy a dar a los diputados, pero ahora a los invitados. Ofrezco la palabra a don Javier Velázquez Valenzuela, al director de Relaciones Internacionales. Ofrezco la palabra posteriormente a don Rodrigo Busto. Muchas gracias. Con su intermedio, saludar al subsecretario Galli y a los colegas que le acompañan. Respecto a algunas cosas que me interpeló el subsecretario, acá clarificar lo siguiente. El problema respecto de el acuerdo de cumplimiento de Alex Lemun, efectivamente, dice, bueno, se comprometió Chile a dictar el decreto. Es que el problema es el decreto, finalmente lo que termina haciendo normativamente es un reenvío y finalmente es un gatopardismo en términos jurídicos. En el fondo hace como que cumple, pero finalmente mantiene el status quo porque en el fondo hace un reenvío que hace que se mantuviese, y hasta el día de hoy, digamos, una regulación policial en manos de carabineros. Y acá hay algo bien interesante, porque creo que pese a los avances que el subsecretario Galli ha señalado, y son siempre bienvenidos, el problema es que la misma discusión que hemos tenido ahora, lo que él mismo me explicaba sobre el uso de fuerza potencialmente letal o menos letal, refleja un poco el problema. El subsecretario dijo, mire, si yo uso la fuerza
o yo uso una munición, como el proveedor me dice que yo use la fuerza, entonces debo entender que si el proveedor me dice que ese resultado va a ser menos letal, entonces debiera entender que es menos letal. Eso es lo que más estoy tratando de parafrasear con el respeto del subsecretario. Y el problema que tiene eso es que las mismas Naciones Unidas y otros organismos internacionales dicen que un Estado jamás puede confiar en las indicaciones que dice el proveedor, porque los proveedores se equivocan. Porque el comportamiento de la munición, balístico de la munición, físico de la munición, puede variar en distintos usos. Por ende, ¿qué es lo que dicen las orientaciones de las Naciones Unidas sobre el uso de armas menos letales? Es que el Estado, cuando quiere evaluar el uso de una munición, es el Estado el responsable de hacer pericias técnicas para efecto de asegurar que la regulación que se le va a usar, o cuando quiere usar esa munición, efectivamente cumpla los estándares de uso de las fuerzas nacionales e internacionales. Y eso no se ha cumplido. Tanto más, voy a decir algo más aún, que yo creo que evidencia un poco el problema. El vendedor de esta munición, de la munición del perdigón de goma, vamos a usarlo como ejemplo, Tech Harsey, desde el año, ellos informaron en un recurso de protección de acá en la ICA de Temuco, informaron que ellos vendían la munición desde el año 2006, que ellos de ese año le dijeron a Carabineros que la munición podía ser potencialmente letal, a corta distancia, y adicionalmente le dijeron que a cualquier distancia podía provocar trauma ocular. Este es el problema. El problema es que el mismo proveedor dice a cualquier distancia que usted use la munición, aun cuando dispara al tercio inferior del cuerpo, por el problema de la dispersión de esa munición puede ocasionar trauma ocular. Esta información balística, que solamente la conocimos después del estallido social, por filtraciones, digamos, por los documentos que entregaron en las causas de derechos humanos, finalmente lo que revela es algo que plantea que, al parecer, yo creo que el subsecretario de Calle estaría de acuerdo conmigo, es que esta munición de perdigones de goma jamás debió ser autorizada durante el estallido social. ¿Por qué? Porque en el fondo ya se sabía del proveedor, se sabía del informe del año 2012 de Carabineros de que a cualquier distancia podía generar trauma ocular. Y por tanto, es evidente que al ser disparada en contra de grupos de manifestantes, aun cuando los funcionarios dispararan bien, podía eventualmente generar trauma ocular. Y esa información Carabineros la tenía, esa información del Estado la tenía, y en el fondo acá, ¿qué quiero llegar de nuevamente usando este ejemplo? Es que no es posible que en el fondo empecemos a preguntarnos sobre la idoneidad o no de una munición en ciertos contextos una vez que tenemos lesionados o trauma ocular. Y esto revela en el fondo el problema, que pese a los avances que el subsecretario Gañi ha comentado acá, que son bien reconocidos, sigue existiendo el problema. A la fecha no sabemos qué tipo de armamento, qué municiones, etcétera, Carabineros quiere usar y cuál es la regulación que corresponde. Hace 8 meses atrás, me parece, la prensa anunció de que Carabineros había cambiado las municiones de 12 perdigones por una de 3. Y el problema es que las mismas orientaciones de las Naciones Unidas, de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, que el subsecretario Gañi tiene una carta ahí donde les reconoce. Todo avance es reconocible, pero siguen existiendo problemas. Y el problema, por ejemplo, es que Carabineros y la Policía de Investigaciones quiere mantener el uso de perdigones, pese a que las mismas orientaciones de las Naciones Unidas dicen expresamente que la utilización de municiones, voy a leer mejor para no fallar a la rigurosidad, digamos, los proyectiles, el disparo 7.5.6, el disparo de múltiples proyectiles al mismo tiempo resulta impreciso y en general no pueden cumplir con los principios de necesidad y proporcionalidad. Los perdigones de metal, como los que disparan escopetas, nunca deberían ser usados. Básicamente las orientaciones dicen, si usted va a autorizar el resguardo proyectiles de impacto de energía cinética, el resguardo del orden público, en el fondo, no puede usar perdigones. Y no se entiende que esto no se haya resuelto. De hecho, se cita mucho la 2780, pero la 2780 no se hace cargo de este problema. Porque, quiero que se entienda esto, porque es bien técnico, esto no es político, esto no tiene ningún control político, esto es bien importante entender. Si yo voy a regular el uso de la fuerza, y ese uso de la fuerza regula a su vez ciertas municiones, armas o equipamientos, el conocimiento técnico de qué implica el uso de una arma, una munición o un equipamiento es fundamental para determinar si cuando un funcionario va a usar esa munición o esa arma, se están cumpliendo los estándares internacionales. Por tanto, no se puede hacer una regulación que no transparente la dinámica balística técnica del comportamiento de esas municiones o los informes que Carabineros ha evaluado respecto de cómo se comporta una munición. En la medida que se siga ocultando esa información técnica al momento de regular el uso de la fuerza, esos protocolos de uso de la fuerza son inservibles. No permiten
ejercer un control civil y eventualmente llegar a una responsabilidad penal o estatal como corresponde. Y vuelvo a reiterar por qué. Porque en el fondo el problema es técnico, no político. La regulación normativa llega hasta cierto punto. Y en el fondo, ¿cuál es el problema? El subsecretario de Calle dice, nosotros hemos invitado a la Defensoría de la Niñez, hemos invitado al Instituto Nacional de Derechos Humanos, pero hasta donde yo sé, no les han entregado la documentación técnica, que sigue siendo secreta en virtud del 436 del Código de Justicia Militar. Ahora bien, lo interesante, por ejemplo, es que si uno mira las compras de la Policía de Investigaciones, uno puede más o menos saber qué es lo que se está utilizando. ¿Pero qué quiero llegar? Quiero llegar que en el fondo, yo creo que estos problemas o estas diferencias de opinión que yo tengo, que están basadas en la evidencia técnica criminalística y criminológica. Acá yo no estoy dando una opinión política, estoy dando una opinión técnica. Y está refundada por una investigación que hicimos respecto de más de 20, 30 informes técnicos sobre el comportamiento de la munición. Es un paper publicado, se lo puedo acompañar también al subsecretario Galle para que vea la regulación. Y el problema ahí es que seguimos teniendo esta idea de que basta un protocolo, da lo mismo si es de infralegal o legal, ¿no es cierto?, para resolver el uso de la fuerza, porque en realidad hay una dimensión operativa. Y esa dimensión operativa no está siendo satisfecha por los avances del Estado. Y esta en el fondo, esta norma, por lo menos no abre un espacio para efectos de transparentar la necesidad de que esta mirada sea interdisciplinaria y abierta. Y en segundo lugar, y con eso quiero cerrar, creo que es bien importante un poco la discusión en torno a los controles internos y externos respecto del uso de la fuerza. Yo sugiero, yo también lo voy a poner en la minuta de observación, es que yo creo que el modelo policial británico tiene elementos muy interesantes, pero exceden un poco lo que se puede hacer en el contexto de esta ley, pero aprovechando que está el subsecretario Galli, yo le emplazo a que lo evalúe con el Ejecutivo. ¿Qué es lo que hizo la policía británica? Creó una comisión llamada SACMIL. El SACMIL es un comité que está metido en el Ministerio de Defensa, incorporado por doctores y otros peritos, que evalúan ellos, no la policía, evalúan ellos técnicamente cada arma, munición que se quiera utilizar por las policías, y es ese ente, esa entidad, la que en el fondo autoriza o no cuándo se va a utilizar una munición o no y en qué término. Y ayuda en el fondo al Ministerio del Interior, ayuda, digamos, a las policías a efecto de ver si efectivamente un arma o una munición pueden ser o no utilizadas. Con la transparencia suficiente como para el efecto de que no vuelvan a ocurrir problemas donde se autoriza una munición que el mismo fabricante alerta que puede provocar traumas oculares y termina provocando. Y adicionalmente también es importante que aprovechando también que está el subsecretario Gallo, yo creo que los estándares o los mejores mecanismos de control actualmente del uso de la fuerza son aquellos mecanismos que son internos y externos. En el Reino Unido, en el fondo, están los police board al interior de las policías y afuera de las policías está el police ombudsman. También existen experiencias similares en Holanda, en Bruselas y en Suecia, que tienen modelos en el fondo que van complementando el control interno y externo. Yo creo que eso es fundamental, particularmente en un contexto después donde hemos visto, y actualmente están siendo condenados diversos funcionarios policiales por violación de los derechos humanos. Pero en realidad lo importante sigue siendo lo mismo. Sigue siendo, creo que es valorable que el subsecretario Gallo nos presente los avances, pero creo que avances de carácter solamente protocolar, que no resuelven los problemas técnicos e interdisciplinarios de carácter balístico criminalístico, terminan afectando la valoración del uso de la fuerza y eventualmente que los mismos avances que se plantean como avances en realidad no son tales. Y no son tales porque, si bien la 2780 hace ciertos cambios, si uno mira la 1832 después de la 2780, o si mira la 1832 en torno a la 2870, no han hecho cambios orgánicos. Pero finalmente lo que han hecho es introducir ciertos cambios cosméticos que finalmente no terminan resolviendo los problemas técnicos que dieron origen a la violación de los derechos humanos en términos de esto. Y yo creo que es interesante, yo creo que es bueno que tengamos esta discusión, es bueno que tengamos las diferencias, pero también hay que ser cautos. Que el gobierno haya hecho ciertos avances, lo cual es valorable, no implica que en el fondo todos esos avances hayan satisfecho los problemas de fondo. Y esto quiero ser particularmente claro, porque creo que es peligroso que el Estado, que el gobierno en realidad, en el fondo empiece a establecer una serie de tickets como que hemos resuelto los problemas, cuando en realidad la 2780 no resuelve los problemas técnicos que dieron origen al uso de las municiones. Y especialmente cuando por la misma prensa Carabineros ha dicho que va a mantener perdigones de 3 postas esta vez, que son similares a las del BDI, pero que siguen siendo problemáticos de cara, vuelvo a reiterar, a las nuevas guías de las Naciones Unidas, a las Decision for Human Rights,
a la Amnistía Internacional y a de otros organismos técnicos como Omega Research Foundation. De hecho, acá yo creo que podría ser interesante, yo puedo proveerle los contactos a la comisión, de invitar a técnicos, a los investigadores para Latinoamérica, a la Omega Research Foundation. Puedo también ofrezco el contacto también de la experta internacional de la Universidad de Berkeley, Rohini Har, y también puedo hacerles el contacto con gente de Amnistía Internacional que esté trabajando esto, para que den la mirada técnica, si es que no me creen a mí. Muchas gracias. Muchas gracias, don Javier Velázquez Valenzuela, director de Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Temuco. Voy a ofrecer la palabra también a don Rodrigo Busto, jefe de la Unidad de Protección de Derechos del INDH. Gracias, Presidenta. Tres cosas muy breves. La primera, señalar que durante la sesión fue enviado el informe a la secretaria de la comisión, así que puede ser distribuido a los señores diputados y señoras diputadas y a los demás invitados también, por cierto, a esta sesión. Lo segundo es señalar que este proyecto es bueno que dialogue de alguna forma o al menos se tenga en consideración otro proyecto de ley, el boletín 1383307, que está en discusión en el Senado, que prohíbe el uso de armas no letales o menos letales que causen grave daño a la integridad física de las personas en manifestaciones sociales. Y ahí señalar que el INH, respecto a la discusión de ese proyecto de ley, planteó de que es partidario, planteamos, evaluar la prohibición del uso de escopetas antidisturbios con el tipo de munición que se ha utilizado en Chile desde octubre de 2019 en adelante, en razón de sus efectos y de la gran dificultad que existe para que este tipo de munición se ajuste efectivamente al principio de proporcionalidad, además de también debiera evaluarse prohibir su uso para control de muchedumbres. Y la tercera cuestión que quisiera señalar es que el señor subsecretario Gali, que aprovecho también de saludar, ha manifestado que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha estado en mesas técnicas, junto también, como él manifestó, a la Defensoría de la Niñez, la Subsecretaría de Derechos Humanos, en la discusión de cambios a los protocolos de Carabineros de Chile. Y por cierto que el Instituto lo ha hecho porque en su rol, digamos, de órgano también colaborador de otros órganos del Estado en esta materia, nos corresponde hacerlo. Pero sí quisiera dejar en claro también que, así como en los diversos cambios de protocolo que se han venido haciendo a lo largo del tiempo, hemos valorado ciertos aspectos positivos, también hemos planteado una serie de cuestionamientos, por ejemplo, respecto al protocolo relacionado con el uso de la escopeta antidisturbios. El INH planteó cuando se hizo el último cambio que sin una regulación precisa del tipo de munición a utilizar, la modificación del protocolo no cumple su función de limitar adecuadamente el uso de estos niveles de fuerza. También cuestionamos que no se hiciera ningún señalamiento de distancia recomendada para efectuar disparos con la escopeta antidisturbios. Y también se hizo un cuestionamiento en el sentido de que no se incorporó la sugerencia del NH relativa a la supervisión permanente desde las autoridades en relación a los equipos y municiones que se están usando, su composición y recomendaciones técnicas, así como una permanente evaluación de sus efectos. Entonces, quería plantear que efectivamente el INH ha señalado sus consideraciones cuando se han hecho cambios de protocolo, y tal como señala el subsecretario Gali, pero eso no significa que todas las consideraciones y sugerencias del INH se hayan recogido, y por eso me parece importante algunas que efectivamente no se han recogido. Muchas gracias, don Rodrigo. El señor subsecretario, le voy a dar 2 breves minutos, porque Sí, ya muy breve. estamos por sesionar. Le ofrezco Sí. la palabra. No, muy breve, Presidenta. La verdad es que agradecer en primer lugar a Rodrigo. Nosotros nos hemos encontrado en distintas instancias, y al profesor Velázquez por los comentarios. Yo creo que en esto sí hay quizás un concepto que deberíamos incorporar, y que yo lo traté de expresar en la propia presentación, es justamente el de mejora continua, ¿no?
Si hay algo que nos ha hecho mal como país es no aprender las lecciones de lo ocurrido y de lo que nos ocurrió y tomar medidas para que limitar los efectos negativos que tuvo para la población, y no digo solo los efectos que tienen las escopetas antidisturbios, los efectos que tienen la actuación policial, la violencia en las manifestaciones, el uso de bombas Molotov, por ejemplo. Yo creo que en eso tenemos que ser muy claros en cuanto a que no podemos tolerar ningún grado de violencia, ni por parte de agentes del Estado, ni por parte tampoco de los manifestantes, y creo que hay que aprender muy claramente esas lecciones y corregir lo que haya que corregir. Y en ese sentido, lo que nos plantea el profesor Velázquez, y cuando yo creo que me quedo con que ambos reconocen los avances que hemos hecho durante el actual periodo, obvio que nos queda por hacer, y quizás yo lo puse explícitamente en la presentación justamente por eso, Presidenta, si usted puede ver, yo lo quise poner explícitamente cuando digo, hemos avanzado, pero queda por hacer. Porque, por ejemplo, aquí hay algunos debates que tienen que ser conceptuales, Presidenta. Por ejemplo, cuando se quieren importar modelos institucionales de regímenes parlamentarios, el profesor Velázquez nos hablaba de los regímenes suecos, el régimen tanto de Países Bajos como de Inglaterra, estamos hablando siempre de regímenes parlamentarios donde el Ejecutivo es de mayoría parlamentaria y donde siempre hay mecanismos de control parlamentario del Ejecutivo. Le voy a poner un ejemplo, Presidenta, porque hice mi tesis en Inglaterra respecto de eso. La Contraloría en Inglaterra reporta al Congreso. Entonces, quizás eso sería totalmente, ¿no es cierto?, incomprensible en nuestra institucionalidad, en un régimen presidencial como el chileno, que la Contraloría reportara a una comisión de este Congreso para que fuera una comisión del Congreso la que tomara, por ejemplo, las resoluciones que toma hoy día el Contralor General de la República, cuando en Chile, constitucionalmente, el Contralor General de la República es un órgano constitucionalmente autónomo. Pero en Inglaterra se hace así, y en la gran mayoría de los regímenes parlamentarios se hace así. Pero yo no me quiero quedar en eso, pero lo que sí digo es que hay que tomar con mucha precaución, ¿no es cierto?, la importación de modelos. Pero sí es muy interesante lo que él nos plantea. O sea, ojalá, y algo que también es lección aprendida, ojalá los ministerios tuviéramos más capacidades técnicas para poder hacer de contraparte a la toma de decisiones, por ejemplo, para dotarse de medios por parte de las policías. Y ahí a mí me parece interesante lo que plantea el profesor Velázquez en cuanto a que haya una comisión científica, ¿no es cierto?, que pudiera evaluar los instrumentos o elementos con que se dotan las policías para ver sus efectos, ojalá verlos antes de que ocurran, Presidenta. Sí, obviamente ninguno de nosotros quiere causar daño a las personas. Y por último, Presidenta, además, también tiene que ver con esto de la mejora continua, Presidenta. Piense que el manual o la guía de Naciones Unidas sobre armas menos letales, de la que hablaba el profesor Velázquez, es del año 2020, Presidenta. Fue aprobada por el Consejo de Naciones Unidas en fines del año 2019. Es decir, parece que el mundo se está actualizando, el mundo estaba atrasado. Es decir, cuando el gobierno, el año 2017, Presidenta, no este gobierno, el gobierno anterior, cuando compró las municiones de calibre 12 con 12 perdigones, no podía tener, aunque hubiera querido, tener a la vista ese manual de Naciones Unidas, porque ese manual no existía cuando el gobierno de la presidenta Bachelet adquirió esas municiones de 12 postas. Entonces, claro, vamos a tener que avanzar. Yo coincido con el profesor en que hay que tratar de que si vamos a utilizar ese tipo de municiones, esas municiones cumplan con los estándares, pero lo que sí también hay que tener conciencia que el principio de gradualidad implica que mientras menos, ¿no es cierto?, instrumentos dotamos a las policías para poder graduar la fuerza con que operan, más rápido llegamos a los instrumentos o elementos más dañinos. Y por lo mismo, yo tendría el menú más amplio, ojalá, para las policías, siempre que tengan en un adecuado control, y en eso coincido plenamente con ambos. Creo que la observación de Rodrigo Bustos iba en el mismo sentido. No podemos tener una munición que implique no tener control respecto del eventual daño que esa munición puede utilizar. Y ahí quiero hacer una precisión.
la munición, pese a que la escopeta se llama escopeta antidisturbios, ¿ah? Pero el control de muchedumbres nunca puede ser realizado con escopeta antidisturbios, y eso ya está zanjado y está así en el protocolo. La escopeta antidisturbios se utiliza frente a una agresión, es eminentemente defensiva. Y por eso yo creo que también hay que poner o ponderar que se utilice una escopeta antidisturbios con munición de 3 postas de goma frente a una agresión que puede ser letal, en vez de un arma letal. Eso también hay que considerarlo. Ahora, ¿en qué circunstancias? ¿Cómo se utiliza? ¿Bajo qué protocolo? Yo creo que eso efectivamente tenemos que avanzar. Ahora, yo creo que no es ni materia de ley ni materia de reglamento, son los manuales de operación de las policías las que tienen que regular de qué forma se utiliza. Y por último, respecto a lo que dijo Rodrigo Bustos, Presidenta, yo agradezco la colaboración, yo creo que ha sido muy generoso de parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos en el apoyo que nos han dado, pero yo me hago responsable de las decisiones. Aquí existe un gobierno, existe un ejecutivo y existe una administración del Estado. Yo no quiero compartir responsabilidades de las decisiones tomadas, y por eso agradezco la colaboración, todas las observaciones. Nosotros nos quisimos hacer cargo de cada una de ellas, pero obviamente esto no implica que el Instituto Nacional de Derechos Humanos sea corresponsable con el Ejecutivo por las decisiones o los reglamentos que dicta. El reglamento y las normas son del presidente de la República, como corresponde en un gobierno, en un régimen presidencial, y en ese sentido aquí no hay una especie de tercerización de la responsabilidad, Presidenta. Yo me hago responsable absolutamente de todos mis actos y los actos las decisiones que he tomado como subsecretario del Interior. Quizás está un poco, ha pasado de moda, pero yo creo en la ética de la responsabilidad de Max Weber, Presidenta. Aquí uno toma decisiones y se hace responsable de las decisiones que toma. Gracias, señor subsecretario. Don Javier Velázquez, la sugerencia que usted hacía, ¿da la posibilidad para una sesión más? Con respecto a los expertos que usted había manifestado, de poder seguir debatiendo respecto al uso de la fuerza, la utilización misma, porque lo que señalaba el subsecretario, hay que clarificar una serie de definiciones respecto a este proyecto. ¿Cuál era la sugerencia suya? Perdón, yo estoy plenamente dispuesto para continuar colaborando. De hecho, aprovecho también a agradecer los comentarios del subsecretario. Yo también había sugerido que pudiéramos invitar a los expertos para Latinoamérica de la Fundación Británica de Omega Research Foundation. Yo puedo entregarle los contactos. Eventualmente tendríamos que ver, pero podríamos invitar a la profesora de la Universidad de Berkeley, Rohini Hart. Ella también es una de las expertas de Physicians for Human Rights, que también podría tener bastante que decir en esta parte más técnica. Y bueno, yo estoy a su disposición para seguir colaborando tanto con ustedes como con el Ministerio del Interior. Yo lo único que sí me gustaría, aprovechando brevemente, hacer una prevención. El problema de los perdigones, subsecretario, es que es la dispersión. El problema es, y de hecho si usted se da cuenta, ni en España, ni en Francia, ni en el Reino Unido utilizan perdigones. Yo entiendo acá que hay un tema de autonomía de las policías, pero el Estado igual es responsable, y eventualmente creo que es muy importante analizar el comportamiento balístico, porque si el Estado autoriza una munición que ex ante se sabe que puede lesionar a terceros en cualquier momento que se dispare, en contexto de manifestaciones debe estar prohibida, pero en contexto de, por ejemplo, cuando usted planteó, en contexto de un enfrentamiento 1 a 1, donde no haya más personas, pero de todas maneras puede un proyectil impactar a un tercero, entonces se genera una responsabilidad del Estado que creo que es importante que se considere para prevenir nuevos hechos que podamos levantar. Pero desde ya cuenten con nosotros, yo estoy muy dispuesto al diálogo. Yo creo que es bueno en estos momentos que dialoguemos y entre todos podamos ir construyendo. De acuerdo, de eso se trata, y el proyecto tiene que quedar bien con las sugerencias y las indicaciones que debemos también incorporar, el aporte que hace el subsecretario, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y usted, que es un experto, obviamente que tenemos que escucharle. Así que sería importante que nos enviara por la vía de la Secretaría los antecedentes de las personas a quienes invitarían, y en los cuales desde ya quiero solicitarle, señor subsecretario,
que podamos agendar para la sesión siguiente, si esto es posible con los expertos, don Javier, y si no, tendría que ser la sesión subsiguiente para que nos envíen los antecedentes. ¿Sí? Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, ¿sí? Ofrezco la palabra. O sea, yo también le puedo enviar quizás expertos que podrían venir a la comisión a exponer. Lo que sí respecto de también una prevención, y ahí yo creo que es bueno el debate. Fíjese lo que está ocurriendo hoy mismo, ayer mismo, en Cádiz. Hoy día hay en España hay todo un debate respecto a la reforma que se está haciendo a la ley de seguridad en España, y hay un paro en Cádiz por los sindicatos del metal, y hay mucha polémica respecto del uso de la fuerza y las armas no letales o menos letales que están utilizando las fuerzas policiales en Cádiz. Y tal como lo dice el profesor Velázquez, allá no se utilizan las mismas tipos de municiones que se utilizan acá, pero la polémica o el debate público es respecto a lo mismo, o sea, la capacidad dañosa que tienen los elementos que está utilizando la policía para el control del orden público. Entonces yo creo que no hay que evadir el debate. Hay que ser muy explícito en cuanto a que efectivamente cualquier elemento que use la policía puede causar un daño. La pregunta es cuál democráticamente queremos que sea el límite o el margen dentro del cual se mueven nuestras fuerzas policiales. Yo creo que ese es el debate exactamente y creo que es muy legítimo tenerlo. Presidenta, Sí. si me permite. Sí, Quiero aprovechar el comentario que plantea el subsecretario. Resulta que yo he estado trabajando con el Centro de Derechos Humanos de Barcelona, Iridia. De hecho, hace un par de semanas hicimos un evento internacional con expertos de distintas partes y precisamente, de hecho, estamos hablando sobre el tema de lo que está sucediendo en Cádiz. La situación española, y es bien importante, es interesante que sucede y es muy parecida a la chilena. Toda la regulación técnica es oculta. Tanto es así que el año 2013 el Parlamento de Cataluña prohibió el uso de las pelotas de goma, logró esa prohibición. Sin embargo, la Policía Nacional es la que todavía no han prohibido ese tipo de municiones y actualmente se está haciendo una campaña que se llama Stop Bales de Goma y de hecho también, si lo estiman pertinente, puedo invitar a expertos españoles a contarnos sobre esa situación. muchas gracias. Sin duda todos los aportes que nos envíen y los técnicos, los expertos, va a ser muy importante para este debate. Le agradecemos de ya, háganos llegar por favor los nombres de las personas a quienes debemos invitar y de parte suya también del subsecretario para continuar con este debate y para tener el mejor proyecto. Muchas gracias, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Gracias.